Hola familia Montevilla, gracias por estar aquí hoy. Estamos emocionados de estar de nuevo en el santuario, pero antes tenemos algunos avisos. Caroling de Cantar Juntos es hoy a las 6:45. Vamos a abrir el parqueo cerca de la iglesia. A las 7 empezamos a cantar. Que viene con mascarilla estación su coche y luego con Facebook o con YouTube puede cantar juntamente con todos los demás. Y también hay inscripción abierta para Teammates. Si quiere participar Teammates 21, puede ver en el sitio web de la iglesia o el app de la iglesia. La semana que viene tenemos el servicio de Navidad. Parece muy pronto, pero Navidad ya está pronto también. Y vamos a celebrar juntos el nacimiento de Jesús. Los donativos para los pastores todavía es abierto también en nuestra página de web y donativo Give y también puede escoger de dar a los pastores. Gracias por su generosidad. Tengo un anuncio de los ancianos. De los ancianos estamos pidiendo un día de oración por el pastor Randy y su familia. El jueves 17 de diciembre, un día de oración y ayunos. Estamos pidiendo que toda la familia de Montevilla sea involucrado. Que nosotros como una sola familia entramos en la presencia de Dios en este momento de necesidad. Gracias por ayudarnos en esto. Y con nota también tenemos servicios, formas de servir a la familia del pastor Randy. Si quiere más información puede enviar un correo a la dirección que se ve aquí, randysteelandfamily@gmail.com. Y también hay diferentes links y Facebook y GoFunding que puede dar donativos específicos a la familia de Randy. Puede ver cómo preparar una comida y saber más de lo que está pasando con la familia Steele. Por la Nochebuena, que esté atento a diferentes anuncios porque tenemos algunas cosas especiales para ustedes. Ahora vamos al santuario. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrán bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada,
me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrán bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendrán bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Buenos días, familia de Monteville. Mi nombre es Terry Steele. Soy maestro de escuela dominical con el grupos de adultos aquí en la iglesia. Y quiero darles bienvenido. Que abrimos con oración. Señor, queremos darte las gracias por el tiempo que tenemos juntos, abrir tu palabra. Yo pido, Padre, que abre también nuestros corazones, nuestras mentes, que me permites pensamientos claros de lo que tú quieres comunicar a nuestra familia. Pido tu presencia con nosotros hoy. Bueno, hoy, en esta mañana de diciembre, queremos ver un pasaje poco usual en cuanto a Navidad. Es Colosenses capítulo 1. Y vamos a empezar con la lectura antes que seguimos. Y también un poquito de historia. Estamos capítulo 1, versículo 15, después que Pablo había dado sus saludos a la iglesia de Colosas y ha mostrado algunas gratitudes y empieza una canción. Por falta de palabras mejores, es como poesía de la forma de Pablo en estos versículos. Empezando versículo 15, Él, hablando de Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, quiero explicar un poquito su trasfondo. La iglesia en Colosas tuvo un grupo de personas judíos que realmente fueron herejes. Habían entrado en la iglesia y empezando un lío grande, realmente diciendo que la posición en Jesús no es tan importante porque Jesús realmente no importa mucho. Ellos empezaron a disminuir mucho a Jesús, diciendo que hay otras formas de salvación, que Jesús no es tan importante. Lo que Él hizo en la cruz no fue la redención, su pecado no fue tan malo. Y bueno, realmente ellos disminuyeron mucho la importancia de Jesús y de Dios y elevaron la importancia del ser humano. Fue humanismo, en pocas palabras. Y
ellos empezaron algunos argumentos que nos causó a tener una cristología muy fuerte. Colosenses 1, 15 al 20, realmente es un argumento, un argumento teológico de cristología, de la importancia de Jesús y la importancia de lo que Él hizo. Al leer estos versículos, me hizo pensar de un filósofo de Renacimiento, su nombre Blaise Pascal, y realmente vivió durante los años 1600, un niño prodigio científico, hizo algunos calculadores, los primeros de entender algo de hidrología que utilizamos hasta el día de hoy. También un filósofo y también en cierta forma un teólogo también. Pero lo importante en cuanto a Blaise Pascal, es por toda su sabiduría e inteligencia, por lo mucho que él entendió de la Biblia, no conoció a Jesús. Fue simplemente de creer una historia sin conocer a Cristo. En su edad de los años 30, casi murió por un accidente con su caballo. Y él casi estaba al morir. Y recuperando de su accidente, Jesús se apareció con voces, en forma muy visible, casi como Pablo, cuando Pablo también tuvo una visión de Jesús. Las palabras que Pascal dijo es fuego, fuego, oh el fuego. Entonces, este hombre tan brillante, tan inteligente, puso a un lado todo por lo demás de su vida. Solamente habló de Jesús y la cruz y la Biblia, realmente transformado, porque en este accidente él conoció a Jesús en forma transformadora. Y él dijo, todo lo anterior fue pérdida. Solamente quiero enfocarme ahora en Jesús. Toda su filosofía, su ciencia fue muy famoso en aquel entonces. Y él puso todo a un lado y simplemente se dedicó a la iglesia. Pero lo importante, lo fascinante, es después de su experiencia, él había escrito algunas palabras por un papel y lo puso dentro de su chaquete, de su chamarra, para tenerlo cerca a su corazón. Dios de Abraham, de Jacob, no de los filósofos, no de los académicos. Gozo, gozo, gozo. Lágrimas de gozo. Esa es la vida eterna, que ellos pueden conocerte, el único Dios verdadero y Jesucristo, quien tú enviaste. Jesucristo. Que no caigo de él por toda la eternidad, no voy a olvidar tu palabra. Y él puso cerca su corazón. Pascal, antes de su conversión, fue inteligente, con mucho conocimiento, mucho estudio. Fue un maestro que había enseñado a mucho, pero no entendió la realidad. La realidad no pasa por alto la Biblia. No solamente dice que es parte de nuestra vida. No, la realidad es entender que lo espiritual es vital para nosotros como seres humanos. Entonces Pablo entra en esta plática en Colosenses 1 en una forma muy interesante, porque los herejes de Colosas quisieron poner a un lado todo lo de Jesucristo y elevar el ser humano. Entonces Pablo inicia y empieza su argumento con algunas frases importantísimos y él empieza con uno de estos. Él es la imagen de Dios invisible. Entonces Jesús, 100% Dios, 100% hombre, es imagen de Dios invisible. Dios es espíritu y lo sabemos, espíritu y verdad, pero Jesús es encarnado, es en carne. Hablamos del nacimiento de Jesús en el tiempo de Navidad, cuando Jesús vino a tomar carne humana, experimentar nuestras realidades, nuestros gozos. Él murió en la cruz, sepultado, resucitado, transformado a una nueva vida.
y ascendió al cielo de donde envió su Espíritu Santo a transformarnos a nosotros. Es el Evangelio pleno. Y cuando hablamos de la historia de Navidad, siempre llega a la historia de la salvación. Sin Navidad no tenemos la plenitud de Dios manifestado en el ser humano. Y es lo que Pablo está diciendo, que es la imagen de Dios invisible. Ahora, ¿qué tiene que ver con las herejías? Bueno, si ellos iban a disminuir la importancia de Jesús, también iba a disminuir el Padre y el Espíritu. No se puede separarlos a tres cosas diferentes. Hay un solo Dios, tres personas, y todos comparten la misma autoridad y poder de Dios el Padre, el Hijo. Es el primer primogénito de toda la creación. Y decimos, Jesús sí nació, sí, claro. Él nació de una virgen, sin pregunta, sin duda. Pero esa no es la cosa. Estamos hablando aquí de la primera de la creación. Entonces, imagínense conmigo que hubo un tiempo antes del tiempo, un tiempo antes de la creación. Y muchas veces hablamos de los 6 días de creación y un día de descanso, pero no prestamos atención de que Dios también creó lo invisible. Y una de las cosas que Él creó fue pensamiento y tiempo. La idea es que Jesús es antes del tiempo. No hay momento, no hay época cuando Jesús no existía. Pero la idea de ser nacido es el primogénito de entre la creación. Esta es una posición de autoridad porque el primogénito es el próximo que va a ser encargado de la familia en cualquier cultura colectiva. La importancia de primogénito. Si no había pasado un primogénito antes, entonces quiere decir que Jesús es la autoridad. Y está diciendo a las herejías que la autoridad última viene del Hijo. Y Jesús, como el primogénito, es la autoridad última en la familia. ¿Y qué es la familia? Toda la creación. Él sigue diciendo, por Él todas las cosas fueron creadas. Y nos hace pensar de Juan capítulo 1, donde dice que todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que existe fue creado. Entonces, en este momento, si queremos distinguir entre dos cosas, un poquito filosófico, todo fue creado por Él y para Él. Ahora, si pensamos en la creación material, es como una esfera, una pelota. Podemos distinguir entre las herejías y lo que Pablo está diciendo. Los herejes están diciendo que hubo un momento de creación, un inicio del tiempo, y que podemos representar como un globo. Lo que ellos tienen, y en muchas formas el pensamiento occidental tiene la misma idea, es un universo cerrado. Es decir, que no hay nada más allá de lo visible. Es como una barrera que existe fuera de lo visible. Y lo espiritual, si existe, es diferente, es distinto y no podemos tocarlo porque es fuera de lo visible. Y solamente lo de adentro de lo visible es lo que podemos medir y hablar en términos científicos. Es decir, que somos cerrados, un sistema cerrado. Es casi como lo espiritual no existe. Y los científicos no quieren tener lo espiritual porque no pueden explicarlo. Entonces, todas las explicaciones necesarias existen dentro de lo que aparentemente es visible. Y nos pone los seres humanos encargado de todo. Entonces, cuando Jesús nació, Él vino del cielo a la tierra
Y así fue una invasión a la tierra. Él rompió este sistema cerrado, y ahora nuestro sistema es abierto. Bueno, la verdad fue abierto desde la eternidad pasada, pero en nuestra forma de pensar racional, lo que por medio de la influencia cultural occidental, tenemos la idea que solamente existe lo que podemos medir y tocar. En mis años de niño decimos siempre que no hablamos de política y religión. ¿Y por qué? Porque la religión es solamente la imaginación. Cualquier persona puede imaginar y creer lo que quiere. Y Jesús es igual como Santa Claus. Es simplemente imaginación. Pero esta es la realidad. Entonces Jesús, al venir al mundo, dice que Él entró en nuestra realidad. Es no solamente parte de la creación, es creador de la creación. Y cambia por completo la idea. Entonces ahora tenemos herejes diciendo que Jesús no es tan importante, pero Pablo está diciendo, en Él todas las cosas fueron creadas. Quiere decir que la misma filosofía de los herejes es sujeto a la creación de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que lo visible e invisible es el fuente, el creador de todo. La presuposición del argumento de Colosas, estos filósofos, que el hecho que ellos pudieron tener su argumento está diciendo que es basado, sujeto a autoridad de Jesús mismo. Y vamos a verlo más y más. Por en Él todas las cosas en la cielo y tierra, visibles e invisibles. Y invisibles quiere decir el pensamiento, que sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Quiere decir que nuestra forma de pensar son sujetos a su autoridad. Es muy como lo que encontramos en el libro de Job, cuando Satanás entrando en el cielo y Dios estaba pidiendo que rinden cuentas de los ángeles, incluso los ángeles caídos, los demonios, y Job tiene que explicar lo que él hizo, y él dice, bueno, yo hice una y otra cosa, y empezaron a hablar de Job. Job todavía es sujeto a autoridad de Dios, y Satanás sujeto a autoridad de Dios. Aún los demonios están sujetos. No hay otra autoridad más alta. Entonces, por los herejes están diciendo que Jesús es Dios es el encargado de todo, Dios tiene autoridad última y Jesús es Dios, entonces aún su hereje es sujeto a autoridad de Jesús. No puede tener esa forma de pensar sin Jesús, porque es fuente de toda la vida. Ya estamos diciendo, si todo fue creado por Él y para Él, ¿no es un poquito egoísta? Quiero preguntarte, si uno es antes de todo, creador de todo, creador de tiempo, creador de ser humano y pensamiento, creador de ángeles, creador de humanos y pescados y aves, ¿no significa que es creado por ti? Y tener toda la autoridad, entonces la pregunta ¿es egoísta? O mejor pregunta sería, ¿es digno? ¿Es digno? ¿Él merece toda la creación? Y yo diría, sí. Aún antes de la cruz, Él es digno. ¿Por qué adoramos a Dios? Simplemente porque Él es digno. Él es. Nos entra en versículo 17, donde Pablo dice que y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Y regresa a una frase que muchas veces asociamos, pensamos con el Antiguo Testamento. El nombre de Jesús, Yahweh o Yahvah o
el fuente de todo esto es ser. Entonces, el nombre de Dios realmente es ser. Yo soy. Yo era, yo será, yo soy. Y pensar en Génesis 17:1, cuando Abraham tuvo 99 años, el Señor apareció a él, a Abraham, diciendo que yo soy Dios Todopoderoso que camina en mi presencia. Yo soy Dios Todopoderoso. En Éxodo, en la historia de Moisés y la zarza ardiente, y Dios dice, quítate las sandalias. Y Moisés dijo, si yo platico con el pueblo de Israel, que su Dios me envió, y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué voy a decir? Y Dios dijo, yo soy el que soy. Diles a ellos que a la nación de Israel, yo soy, me envió. Yo soy. Está diciendo existencia. Su nombre es yo existo, yo soy. ¿Desde cuándo? Sí. ¿Para cuándo? Sí. Siempre sí, sí, sí. Y esa es una de las cosas. Dios es. El mismo nombre de Jesús, yo soy, es acción, es ser, es existir. Este merece nuestra adoración simplemente porque existe. Y Él es digno. En Juan 8:58, Jesús dijo a ellos, verdaderamente yo digo, antes de Abraham yo soy. No fue falta de gramática de parte de Jesús, fue forma de decir que Jesús es uno con Dios. El mismo argumento de Pablo en Colosenses, es la plenitud de Dios. Y por eso los judíos quisieron apedrear a Jesús. Lo que nosotros decimos es la verdad. Ellos entendieron como hereje, pero nosotros al ver que es verdaderamente Dios, en Él todas las cosas subsisten. Este me gusta. En versículo 17 ahora de Colosenses 1, todo el universo está unido en su mano. Entonces, de vez en cuando yo leo algo o yo entiendo algo que me parece es evidencia de la presencia de Dios y yo creo que Dios tiene un buen sentido de humor también. Un día yo estaba hablando a un genio de la física, estaba al punto de jubilarse y este hombre me dijo, Terry, lo que tienes que entender es cuando empezamos a estudiar el átomo, y pudimos entender todo fue parte de átomo y empezamos a abrir el átomo y encontramos más. Entonces ahora tenemos partículas subatómicos y más pequeños y más hilos y quarks y todo lo demás, diferentes formas, cosas que podemos describir cómo lo van a actuar y podemos ver lo más básico del mundo material, pero cosas que no pueden explicar lo que subsisten, por qué queda juntos. No tiene la idea de lo que sería el pegamento es para estos partículas subatómicos. Y yo quiero contestar en Colosenses, en Él todas las cosas subsisten. Es Jesús, es la respuesta, es Jesús. Entonces cuando dice que no tenemos un Dios que hizo el universo y hizo como mecánico, como máquina que hace siempre su forma y Dios puede salir. No tenemos un Dios que simplemente empezó un sistema y luego salió. No, tenemos un Dios y realmente contradice mucho de nuestro pensamiento de occidental, pero su hábito diario de Dios es unir todos los partículas juntos, incluso los partículas subatómicos, como un hábito. No son las leyes de naturaleza, son los hábitos de Dios. Entonces uno dice, entonces Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir qué? Es cerca y es eminente, es grande sobre todo y cerca y diario, momento por momento. Él
toma todo unido. Él mantiene que todo el universo sigue haciendo su trabajo. Entonces, ahora hemos visto la autoridad y la grandeza de Jesús en todo lo de tiempo, la grandeza de Dios, 100% hombre, no parcial. Y ahora Pablo está diciendo en versículo 18, y él, Jesús, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces uno dice, sí, también tiene lógico, pero lo que los herejes están diciendo que es Jesús no es tan importante, que uno no necesita la persona de Jesús de tener una organización religiosa. Y Pablo está diciendo que uno necesita cabeza. Entonces, hace muchos años, cuando yo era niño, unos miembros de la iglesia dieron un regalo de pollos vivos a mis padres. Y Randy y yo fuimos al jardín con mi papá y mi papá empezó a sacrificar los pollos. Y yo, para mí fue una trauma que hasta el día de hoy yo siento el problema o la cosa de ver lo que significa correr como un pollo sin cabeza, con sangre en todos lados, y yo estaba bien, fue muy mal para mí al ver todo esto, pero lo que recuerdo es que sin cabeza el cuerpo no tiene dirección, es caos. Y después de un rato el cuerpo paró también. Fue movimiento mucho, pero sin vida. Estaba en el proceso de morir. Entonces, se puede imaginar cualquier cuerpo que no tiene cabeza, no tiene vida, no tiene dirección. Y si estamos disminuyendo a Jesús, estamos quitando la cabeza de la iglesia. Mucha actividad, pero sin vida. Una organización que está en el proceso de morir. Un profesor, Paul Hebert, dice que uno puede tener un club religioso, pero no tenemos iglesia cuando no tenemos la cabeza. Es solamente interés especial. Es un club, nada más. Sin Jesús, con algunas personas que quieren una religión, pero sin la cabeza. Pero ese no es la vida. Y decimos, bueno, no estamos tan preocupados por eso, ¿verdad? Bueno, hace unos años yo escuché de un pastor que visitó otra iglesia en su comunidad y entrando allá en el edificio de la iglesia dice, bueno, me parece un poquito raro de que entrando aquí en tu iglesia yo noto de que no hay nada visible aquí que habla de Jesús. No hay referencia a Jesús. Y el pastor de la iglesia dice, bueno, hemos visto de que hay personas ofendidas cuando hablamos de Jesús, entonces hemos dejado de hablar de Jesús. Bueno, entonces simplemente no es iglesia. Los que quieren disminuir a Jesús en la iglesia es una iglesia sin cabeza y está en el proceso de morir. Y las herejes de Colosas estaba pidiendo exactamente lo mismo y Pablo dice que no, ninguna forma, porque es autoridad, Jesús es autoridad máxima y es cabeza de nuestra iglesia. Antes de tiempo, el creador del universo y también el primogénito de entre los muertos. Y escuchar primogénito, bueno, pensamos de posición y autoridad, lo que hemos hablado antes, pero es más de simplemente la resurrección, porque ya tenemos la historia de Lázaro y su resurrección y otras personas del Antiguo Testamento resucitados de entre los muertos, pero tiene que recordar que todos fueron resucitados de los muertos solamente para morir de nuevo. Nadie había cruzado del mundo material al mundo celestial. Nadie. Entonces, que notamos esto, porque es parte de la teología de Cristo importante. En todas las religiones, casi todos, aun los más antiguos que son, todos tienen una idea, con mínimas excepciones, casi todos tienen la idea de que en algún momento los dioses o existencia
estaba enojado con el ser humano y que el ser humano había roto la relación con los dioses. Y por ser rechazado, los humanos estamos enfrentando problemas por causa de rechazar a lo que el Dios había dicho. Y bueno, sin la palabra pecado, pero para nosotros es más o menos la idea. Casi todas las religiones tienen como historia de la creación y del pecado. Y casi todas las religiones también están buscando forma de lo cual el ser humano puede regresar a Dios. Y son obras que ser humano debe de hacer para tener simplemente la posibilidad de ser reunido de nuevo con Dios. Uno está obrando y haciendo todo su trabajo que quizás ojalá que permite que puedo entrar en la presencia de Dios. Depende en el humor de Dios. Pero ninguna religión había hablado de Dios entrando en nuestra realidad, y es exactamente lo que Cristo hizo. La razón por la cual la Navidad es tan fantástico es que Dios rompió la separación, la brecha entre Dios y el ser humano. Y aun cuando estamos hablando de un universo abierto en vez de cerrado, ¿cómo vamos a construir puente entre lo celestial y lo terrenal? Ninguna religión tiene la idea que el ser humano puede ir sin redención. Todas las religiones buscan alguna forma de redención a través de obras humanas. Por la gran mayoría es por la obra. Cristiandad es lo único que tiene la idea que Dios bajó para darnos la reconciliación y que nosotros solamente tenemos que aceptar el regalo que Él nos ofrece. Por eso la Navidad es tan importante, porque el nacimiento de Jesús significa la esperanza de la redención, de estar en relación con Dios. Él hace la puente. Fue una brecha sin posibilidad de cruzar y solamente Jesús pudo dar el camino hacia el Padre. Y nosotros podemos ver el puente que Jesús construyó para ser el puente sobre la brecha entre el pecado del ser humano y Dios. Él hizo un camino. Y el pasaje sigue diciendo que no solamente fue el principio, el primogénito, pero que todo tenga la preeminencia en versículo 18. Y ahora llegamos a la conclusión en versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No fue la mitad Dios, la mitad hombre, no. 100% Dios, 100% hombre. Y le agradó a Dios a mostrar la plenitud de Dios en Jesús. No fue simplemente de mala gana, pero realmente Dios le agrada mostrar todo su ser en Jesús, que por medio de él, en versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y ahora llega al segundo punto. Y ustedes son hijos y hijas de Dios, redimidos para tener una relación sanos con Dios. El derrame de su sangre fue tan importante. Su vida, Jesús, es tan importante que es la única forma de reconciliarnos a Dios. Ahora quiero hacer algo poco usual y voy a mencionar 2 versículos del sermón que viene en el futuro, 21 y 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, hostil hacia Dios, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. No es que solamente tenemos una relación, pero ahora eres hijo, hija, una relación unido con Dios
con brazos abiertos, aceptados en la familia, un hijo, una hija de Dios. Y para eso simplemente digo, gloria a Dios. Que oremos. Jesús, queremos darte las gracias que viniste. Celebramos tu nacimiento en estos días. Celebramos tu vida dentro de nosotros. Entiende exactamente lo que es ser un ser humano, los dolores, las luchas. Moriste por nosotros, un dolor que ni podemos comprender, pero también resucitaste a una nueva vida, no para morir en el futuro de nuevo, pero para construir una puente entre el ser humano y Dios, para ayudarnos para darnos la reconciliación. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.
Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a